y les voy a compartir el tema. ¿Saben de qué hablé el domingo pasado? ¿Alguien lo recuerda? El celo de Dios. Yo creo que casi debería volverlo a predicar. ¿Recuerdan la historia del pastor que lo invitaron a la iglesia y vino y predicó un hermoso mensaje? Y el próximo domingo, después de que lo eligieron, lo volvió a predicar. Y el tercer domingo lo volvió a predicar y los hermanos ya estaban molestos. Y el cuarto domingo lo volvió a predicar. Y dijeron, si lo predica una vez más, vamos a hablar con él. Y el quinto domingo lo volvió a predicar. Y le dijeron, hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que está predicando lo mismo 5 veces ya? Y él dijo, sí, estoy bien consciente. Entonces, ¿que se está burlando de nosotros? De ninguna manera. Dice, es que no siento la necesidad de predicar otra cosa porque ustedes no han puesto en práctica lo que prediqué ese domingo. Si ni nos acordamos. Yo no sé si les gustaría que vengamos a ese modelo. Amén. El tema que quiero compartir hoy es un tema que nos gusta mucho, es tan mal comprendido, es la fe que mueve montañas. Amén. ¿Usted cree que hay una fe que mueve montañas? Amén. ¿Las está moviendo? No parece, ¿verdad? Si las montañas se estuvieran moviendo, tendríamos gente hasta la calle. Esto estaría repleto. Cuando hemos visto eso, se llena tanto, la gente ve por las ventanas, hasta en la calle. Hay que parar el tránsito porque ahí está la gente tratando de escuchar. La fe que mueve montañas. Pero antes de ir a ese tema, no voy a leer el pasaje de Marcos, del que nos habla Señor Jesús, sino voy a leer este pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, y dice, hablando sobre la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece un contraste raro, ¿no? Hablar de la fe que mueve montañas a esta definición que hasta cuesta entenderla. ¿Cierto? Hasta cuesta entenderla y difícil de verla. ¿Por qué? Porque dice que después la fe, la certeza, una plena seguridad de lo que esperamos. Una convicción firme de lo que no vemos. Bueno, por eso es que no vemos la gente hasta la calle. Cuando escuchamos este mensaje sobre la fe que mueve montañas y las maneras como se nos ha enseñado, creo que los pastores somos muy culpables de muchas cosas y de las cosas que enseñamos. Y porque enseñamos cómo debemos ejecutarlo a veces. ¿Cómo debemos los creyentes participar de esa fe para que se convierta en realidad? Y a veces tenemos una serie de fórmulas, pero después dicen algunos de repetirlo, repítalo, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, y entonces usted está sano. Mucha gente se ha desanimado diciendo, y el diablo ha usado eso, seguro Dios no me ama, seguro Dios no me escucha, porque Dios escucha a otros, pero a mí no. Y al final el diablo termina diciéndote, sí, seguramente que usted es tan pecador, tan pecadora, que Dios ni cuidado te pone. Y por eso no lo hace. Y nos confunde. ¿Realmente será eso? Y algunos dicen que tiene que hacerlo incesantemente. Es que usted, la fe tiene que purificarla. Permítame decirle, hermanos, que la fe no se compra en palí. La fe no se compra en palí, ni en ninguno de los supermercados más famosos que conozcamos. La fe la da Dios. Así que no va a depender de las cosas que usted esté haciendo o practicando, ni cuán insistentemente usted lo esté repitiendo,
Y a veces decimos, es que tiene que tener cuidado con las emociones y con la lógica, que es el enemigo número uno de nuestra fe. Permítame decirle que somos seres emocionales. Dios nos hizo seres emocionales. Y las emociones sí participan, tienen una función allí. Cuando Jesús citó Marcos, y ese sí quiero leerlos, capítulo 11, versículo 22 y 23, a veces la gente termina diciendo, bueno, ¿será que la palabra no es real y aún hay duda entre los creyentes? Anoche cuando estábamos en la reunión de hombres hablábamos un poco sobre esas dudas que a veces llegan a nuestra mente. Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué fácil leerlo, ¿verdad? Amén, Julito, fácil leerlo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos lo han repetido muchas veces? ¿Cuántos montes has echado al mar? ¿Qué será lo que está ocurriendo? Hoy vamos a analizar algunas cosas de lo que nos enseña la palabra sobre este pasaje de Hebreos, sobre la fe, que nos habla el autor sagrado. ¿Cómo podremos verificar la realidad de lo que es fe? Y la primera cosa de la que yo quiero hablar, había escrito unas notas hace un tiempo y Dios en la oración ahí en la oficina me mostró y me trajo a esto otra vez. Los últimos tiempos antes de predicar estoy siempre orando, Dios, ¿qué quieres que diga tu pueblo? ¿Qué necesitamos? Yo no sé qué necesitan ustedes, pero Dios sí sabe. Amén. Y Dios trajo estas que eran simplemente unas notas y las tomé otra vez allí. La primera cosa que yo quiero que pensemos es la verificación de esto que la palabra dice. ¿Y qué es para usted verificación? Pues todos sabemos, verificación viene del verbo verificar, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa verificar? Verificar es la capacidad de analizar un punto objetivo, lógico, reconociendo lo que se tiene realmente comprobado. ¿Y qué dice la Biblia sobre la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Qué tiene eso de lógico? Nada. ¿Cierto? No es el punto objetivo que usted ya tiene reconocido, que usted realmente puede comprobarlo. ¿Alguien puede comprobar la fe? ¿Alguien aquí puede comprobar la fe? No. La fe se acepta. Y vamos a encontrar una serie de inconvenientes. Anoche escuchaba un testimonio, no lo voy a repetir, de Julito, cuando un hombre en fe estaba compartiendo algo y Julito dijo, o está rajando o está bateando. Bien, para él era eso. Para el que lo estaba compartiendo era su vida, su experiencia, algo diferente. Entonces, esto no parece corresponder con la definición de verificación lógica de nuestro texto. No parece. La otra cosa que vemos ahí, pero también está otro punto que trasciende la lógica. De esto de poder comprobar, definir, tocar lo que tenemos, trasciende la lógica de lo que deseamos. Que no somos capaces de visualizarlo, de medirlo o de tocarlo. Pero está dentro de nosotros. Normalmente lo llamamos sueños. ¿Cuántos han soñado? No estoy hablando cuando usted durmió, comió mucho y tuvo un sueño, hasta puede ser una pesadilla. ¿Cuántos han soñado con su futuro?
¿Cuántos han soñado lo que usted quiere lograr? ¿Cuántos han soñado lo que a usted le gustaría alcanzar? ¿Han soñado ustedes? Es más, ¿tienen sueños? Tienen, llamamos ahora en la lógica, metas. ¿Se logran siempre? No. Y yo quiero animarle a que no los pierda. Nosotros lo llamamos sueño, la Biblia lo llama fe. Interesante, la Biblia lo llama fe. Y quiero que veamos algunos ejemplos de lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos y nos sigue enseñando a nosotros también. Yo quiero que vayamos por un momento al Evangelio de Juan en el capítulo 4, el versículo 35. El primer ejemplo que quiero que veamos de la fe de la que Jesús está hablando con respecto a esta verificación, que dijimos que era verificar, venía el verbo verificar, es la capacidad de analizar desde un punto de vista objetivo, lógico, reconociendo lo que se tiene realmente comprobado. Eso es la verificación de algo. Vamos a ver si coincide con esto de lo que estamos hablando, palabras de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 35, dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leer para ustedes, es una pregunta. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Hablando del trigo. He aquí, os digo, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué tiene eso de lógico? Nada. ¿Sabe qué? El trigo estaba chiquitito, acababa de nacer. ¿Cuál era la lógica? La verdad de lo que estaba ahí. La verdad de lo que estaba ahí en la práctica, en lo lógico, es que el trigo acababa de nacer. Y para que diera cosecha, faltaban 4 meses. Entonces, Jesús dijo claramente, ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo les digo que está maduro. Alguien diría, está loco, ¿no? Les voy a decir una cosa, hermanos, para ser un buen cristiano hay que estar bastante loco según el mundo. Ningún cuerdo, según el mundo, puede ser cristiano. Los cristianos estamos bien tocaditos, según los científicos, según los médicos, los psicólogos, sociólogos y todas estas cosas. Tenemos una psicóloga acá, ¿verdad? Que los cristianos tenemos que estar un poco tocados según el mundo. Si alguien no está bien tocado, los que quieren ser bien lógicos no pueden ser buenos cristianos. Bueno, no se atrevieron a decirle nada a Jesús, pero Jesús les dijo esto. Jesús dice a sus discípulos, miren los campos, ya están maduros, listos para la cosecha, cuando en realidad el trigo acababa de nacer, apenas acababa de salir de la tierra. Lógicamente, faltaban 4 meses. Antes de 4 meses no iba a producir nada. Pero Jesús dice, ya están listos para la cosecha, pero ¿qué dice? Alcen los ojos y mírenlo de una manera diferente de como ustedes lo ven lógicamente. En realidad, sueñen, visionen. ¿Cómo visualiza usted la iglesia? ¿Cómo visualiza usted su vida? ¿Cómo visualiza usted su familia? ¿Cómo se visualiza delante de Dios? Depende de lo que usted vea y visualice. Eso es lo que tiene y eso es lo que tendrá. Esa es la verificación lógica, el punto de lo que usted tiene, lo lógico de lo que usted ya ha logrado y cómo lo ha logrado. Pero sus sueños son otra cosa. Mucha gente ha soñado cosas y nunca las ha tenido. Otros han soñado y lo han logrado. Jesús nos enseña a soñar, pero Él no lo llama sueño, lo llama fe.
fe. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere que vean el fin del campo cumplido, y eso es la fe. El segundo ejemplo que quiero que veamos para que podamos entender esto, no solamente la verificación, es la experiencia. La experiencia. ¿Y qué tiene que ver la experiencia? Hay unos más experimentados que otros, pero no estoy hablando de la experiencia del mundo. Estoy hablando de otra experiencia que nos dice la palabra. Y este ejemplo de la experiencia vivida, con lo difícil o imposible para llevarlo a cabo en el terreno de la práctica para realizarlo. Y quiero que veamos un ejemplo, hermanos, para que podamos entender de qué experiencia estamos hablando. En Primera de Samuel, el capítulo 17, quiero que vayamos allá, Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 33 al 37. Una historia interesante, seguramente usted la sabe, se la contamos a los niños, hay historietas y toda esa cosa, y se la contamos a los chiquitos para que la aprendan y qué sé yo, y les decimos, vea qué héroe. A veces ni nosotros la creemos. Capítulo 17, versículo 33. Ya posiblemente usted vio de qué es. Perdón, estoy en Reyes, Primera de Samuel 17. Alguien que quiera leerlo para que participemos. ¿Alguien quiere leerlo? En su Biblia ahí con voz de trueno. Hermana Jovita, léalo. Al 37. Siga leyendo. ¿Hasta dónde leyó? Casi no se escucha. Las próximas veces vamos a tener un micrófono ahí ambulante para pasárselo a los hermanos. Tenemos, sí, pero no la van a escuchar tal vez. Bueno, leo para... Ok, ahí está. Alguien que lo lea, pero bien fuerte. Amén. Amén. ¿De qué está hablando David? De su experiencia vivida. ¿Qué tiene de lógico eso? Nada. Si a mí me dan a apostar entre David y León y David y el oso, yo le voy 10,000 si quiere a León. Y la misma cantidad al oso. ¿Cierto? Imagínese un león africano que vuelca un buey. Y este jovencito David, eso no suena lógico. Me parece el texto de Hebreos, ¿cierto? No suena lógico, para nada. Era la historia del joven David con el gigante Goliat, el filisteo, el hombre experimentado en batalla que tenía aterrorizado a todos los escuadrones del Dios viviente, que cada mañana que salía corrían. No vaya a ser como esas cosas que cuenten, que alguien se queda solito atrás y diga, se está ofreciendo como voluntario. No, todos estaban aterrorizados. Esta experiencia vivida como pastor de las ovejas de su padre
La experiencia que había tenido ante los leones y los osos que no suenan nada lógica, nada lógico. Pero era su experiencia con Dios. Permítame decirle, hermanos, que yo no puedo enseñarle a usted nada de su vida con el Señor, ni siquiera en la iglesia, que la experiencia que usted va a tener en la intimidad con Dios va a tener que lograrla en su casa, ya con Dios, a solas con Él. Por eso no venimos al culto. Si usted viene al culto esperando que se le dé algo, no se le va a dar nada. Venimos al culto a rendirle culto a Dios. Venimos al culto a compartir nuestra experiencia vivida con el Señor en la intimidad. Como dice el salmista, en el secreto de Jehová yo quiero estar para saber, para entender lo que en la iglesia en estos días se viene a hacer. Pero queremos venir a la iglesia pensando que aquí las cosas van a ocurrir. No van a ocurrir, hermanos. No van a ocurrir. David está hablando algo que nadie sabía, allá a solas con Dios, quién sabe cuánto tiempo. Había experimentado la presencia de Dios de tal manera, de una manera que no es lógica, de una manera inexplicable. Esto no lo podía entender Saúl, esto no lo podían entender los escuadrones de Israel. La vida que usted vive con Dios y lo que Dios va a hacer en tu vida, en la intimidad, lo vas a entender tú y lo puedes contagiar luego a los demás para que tengas eso. Anoche decía una experiencia, cuando Dios te usa para sanar enfermos o levantar muertos, vas a tener fe para ir a orar por otro. Pero anoche compartíamos eso, cuando te dicen ora por el hermano, empiezas a pensar, ¿y si no se sana? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si no cura? ¿Te voy a quedar mal? Les conté el testimonio de un hermano costarricense que es misionero en África. Uno de los milagros que más ocurren en África es la resurrección de muertos. Es algo común. Y Dios le dijo a un tico, está todavía allá, estando en una aldea que se llama Haití, trabajaba con nosotros en el campamento. Había un grupito de creyentes muy pequeño y un joven recién convertido que había aceptado al Señor murió. Y Dios le dijo a Jerónimo, mi amigo, mi hermano, quiero que ores por él en la aldea, lo voy a resucitar. Jerónimo se asustó. Allá se hace una serie de ceremoniales para los muertos. Primero los bañan, los meten en el servicio sanitario, nadie más lo ve, lo envuelven en un trapo, van a la mezquita a orar y luego lo llevan solamente los hombres para enterrarlo. Pero cuando lo bañaron para meterlo ahí, él le dijo, Dios, ¿cuándo quieres que ore? Y Dios no le dijo nada. Y luego cuando fueron a orar y regresaron para transportarlo al cementerio, bueno, el cementerio ya no es como el de nosotros acá. Y él le dijo, Señor, ¿cuándo quieres que ore? Y Dios no le dijo nada. Y llegaron allá al cementerio ya, y ahí el huequito pequeño donde están, hacen la última oración musulmana para bajarlo al cuerpo, y le dijo, Señor, dime el momento en que oro, y Dios no le dijo nada. Lo bajaron al hueco, y Dios le dijo, Señor, es el momento que ore, y Dios no le dijo nada, y lo enterraron, y ahí se quedó. Buen tico, ¿no? ¿No se le parece a usted y a mí? Su lógica le decía, ¿y si no se resucita? ¿Y si no fue Dios quien te habló? ¿Y si dice delante de toda la aldea de musulmanes de Soninqué, Dios va a levantar este cuerpo y no se levanta, vas a quedar mal? Como si fuera usted que fuera a hacer eso. En esta verificación lógica, su experiencia lo estaba traicionando. ¿Qué dijo David? El rey le dice, tú no puedes ir contra ese gigante. Es un hombre experimentado en batalla por mucho tiempo. Usted es un jovencito, es un niño. Usted no lo puede hacer. El análisis de la verificación de la capacidad no cumplía los requisitos. El rey no podía entenderlo, el ejército tampoco. Pero David no estaba mirando al gigante. Estaba mirando su experiencia en su vida privada con Dios.
las cosas increíbles que Dios había hecho en su vida cotidiana con el Señor. ¿Sabe dónde usted va a experimentar al Dios? Ahí en su intimidad. En ese tiempo cuando usted pasa con Dios. El domingo pasado les contaba la historia de este canto del hermano Manuel Bonilla, un canto lindo que cantaba. ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? ¿Cuánto tiempo hace ya que no sientes su tanta presencia? ¿Y cómo esperas que Dios te use? ¿Y cómo esperas tener una fe que mueva montañas? ¿Cómo esperas que Dios va a usarte? Dios comienza en tu intimidad con Él, a solas. Entonces cuando venimos a la iglesia a compartir esta experiencia de tu vida con Dios, eso se va a derramar y entonces vendrá un avivamiento glorioso. De lo contrario, seguimos siendo religiosos simplemente. Y lo peor que me molesta a veces es que en las iglesias se dice, hoy va a ser un día diferente, va a pasar no sé qué. La misma cosa de siempre. Se crean emociones y se fabrican cosas y la gente no sale de su pecado ni su vida cambia. Es que el único que puede cambiar la vida es Dios. A través del Espíritu Santo. En tu experiencia, no en la experiencia de otro, en la tuya con el Señor. En tu intimidad. Él no estaba viendo a este soldado. Él estaba viendo un oso, un león que había ofendido a Dios. Él no se veía como el muchachito débil. Él se veía como el instrumento en las manos de Dios que hace lo imposible. De eso es lo que estaba hablando Jesús cuando dijo, si creyeres y no dudares. Pero que no es fácil dudar, hermanos. Si nunca lo has experimentado. Pero cuando empiezas a experimentarlo, el Señor te va a ir dando a través del Espíritu Santo cada día esa confianza y será algo normal. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si les dieren de beber cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso no es para cristianos superdotados, es para cristianos que viven en la presencia del Señor, que tienen una intimidad con Dios. De oídas te había oído, dijo Job. ¿Cuántas veces estamos experimentando a Dios de oídas de lo que los otros dicen? Bendito sea el nombre del Señor. La tercera cosa es la capacidad. ¿Y qué es capacidad? Es la fuerza, el talento, la posición para comprender y accionar la voluntad, etc. Esto dependerá primero de lo que hemos dicho, de tu experiencia con Dios. Esa capacidad, esa fuerza que viene del Señor no va a venir si no lo has entendido. Aún en el perdón, hermano. Le pedimos perdón a Dios, pero ni lo creemos, ni aceptamos su perdón. El perdón de Dios no es eficaz cuando no lo aceptas. No es eficaz cuando no lo aceptas. Va a depender primero de lo que antes dijimos. Quiero que veamos otro pasaje que está en Mateo, capítulo 8, el versículo 13. Mateo, capítulo 8, el verso 13. Quiero que usted esté pensando no solamente en lo que estoy diciendo, quiero que usted sueñe. Quiero que usted deje que el Espíritu vuele a su presencia. Y quiero que sienta la necesidad de tener intimidad con Dios, de pasar a solas tiempo con el Señor.
y permanecer tan firme como dijo Jacob cuando luchó con el ángel: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Pero eso no es en la iglesia, hermano, eso no es acá, eso es en tu vida cotidiana, todos los días en su presencia, buscándole. Mateo capítulo 8, el verso 13, nos dice la palabra de la siguiente manera: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando lo vio el centurión, o cuando Jesús lo dijo. Cuando Jesús lo dijo. El centurión no sé qué tan lejos estaba de su casa para llegar y ver. Cuando llegó estaba sanado. Pero esta experiencia de haberse encontrado con el Maestro transformó algo en su vida. No fue su lógica. Este hombre que dijo también, el otro que cuando habló que dijo: yo sé lo que es la fe porque sé lo que significa la autoridad. Yo tengo autoridad, y cuando digo a un soldado que lo haga, lo hace. Cuando le digo ven, viene. Pues yo sé que si tú solamente dices la palabra, va a ocurrir. Hermanos, nosotros hemos escuchado tanta palabra, estamos cansados, hemos leído la Biblia, al fin y al cabo simplemente la recitamos, pero es que la creemos. Eso es un mal que ha pasado siempre. En el capítulo 12 del libro de los Hechos tenemos la historia de la iglesia en ese tiempo orando porque Pedro estaba en la cárcel para ser decapitado por Herodes. Herodes había decapitado a Jacob, el hermano de Juan, y esto le trajo placer al pueblo para animar al rey. Entonces el rey dijo: sigo matando porque eso me hace popular. Entonces encerró a Pedro para matarlo después de la Pascua. Y Pedro, que tenía tanta fe, hasta dormido estaba. Los hermanos como nosotros estaban orando en la casa de la mamá de Juan Marcos. Orando para que Dios liberara a Pedro. Oiga, ni siquiera estaban creyendo que Dios lo iba a hacer. Cuando el ángel sacó a Pedro, y Pedro ni sabía. Pedro vivía tanto en intimidad con el Señor que no sabía cuándo era realidad y cuándo era fe. Estoy en el espíritu, qué sé yo, pensó hasta que estuvo en la calle y se dio cuenta que era real y corrió. Y llegó a la casa y tocó la puerta y Rode sale y no abre, oye. Y se emociona tanto que va adentro y dice: ahí está Pedro. ¿Y sabe lo que le dijeron? Está loca, Pedro está en la cárcel. ¿Para qué rayos estaban orando? Es Pedro el que está ahí. Seguro ya murió, porque ellos pensaban que después de muerto el espíritu va y entonces venía. Y Pedro seguía pateando la puerta antes de que lo agarrara los soldados. Esta duda, hermanos, ha existido siempre. Y estas dudas se van a disipar en tu intimidad con Dios, en tu experiencia con Dios, pero no es la primera vez. Vas a tener que pasar tiempo sin desmayar, meses, años si es necesario, hasta que puedas conocerle y entrar en esa intimidad con el Señor. Entonces tendrás una fe que mueve montañas. Lo queremos todo fácil, pero no funciona así, hermanos. Eso en tu intimidad con el Señor. Entonces te será hecho lo que creíste. Entonces Dios va a actuar en esa fe. Jesús quería que los discípulos visualizaran en su mente no el trigo chiquitito, el trigo maduro. Lógicamente faltaban 4 meses, pero Jesús les está instando: miren lo maduro ya. Miren la iglesia llena, mire su familia convertida, mire su trabajo, mire esto, mírelo. Pero eso no va a ocurrir solamente con una palabra que dice. Eso te lo hará el Señor en su intimidad, amados hermanos. Yo le insto a usted. ¿Sabe una cosa, iglesia? Si algo me ha dolido, no por mí, por usted, los tiempos de oración, es poca gente la que tenemos, casi nadie. La iglesia desaparece, solamente está los domingos. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres tener una fe que mueva montañas? ¿Cómo quieres?
tu intimidad con Dios. Jesús quería que el centurión ahora mismo creyera, y creo que lo creyó, porque cuando llegó su siervo estaba sanado. Jesús ya lo había sanado, dice el versículo 13, ya lo había sanado. Y quiero tomar un último ejemplo, hermanos, para que pensemos sobre esto. Está en Génesis capítulo 15, el versículo 5. Génesis capítulo 15, el versículo 5. Esta experiencia de Abraham dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Mira las estrellas, míralas en tu mente, visualízalo de una manera diferente. Y otro pasaje nos dice, tu descendencia será como las arenas que están en el mar. ¿Cuántos granitos de arena hay en el mar? No nos podemos ni imaginar. Y el Señor le dice, así será tu descendencia, Abraham. Si lo puedes creer, si lo puedes visualizar, si lo puedes imaginar, si lo puedes soñar, si lo puedes perseguir para vivirlo. En Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra, porque lo creyó. Pero no creo que fue fácil al momento. Yo creo que pasaron años en la intimidad con Dios. A veces en las iglesias, los templos nos han hecho daño, porque pensamos que en los templos venimos a sentir la presencia de Dios. A los templos venimos a compartir la presencia de Dios que está en nuestras vidas. La experiencia que tenemos con Dios en nuestra vida privada. Entonces los cultos serán maravillosos. Entonces Dios se manifestará. Entonces habrán sanidades, milagros, una serie de cosas. Dios va a usarte en tu experiencia. Nos gusta ir a las iglesias donde nos dice, aquí sí está Dios y pasa una serie de cosas. Y hay movimientos bonitos, alegres, pero cuando se van a la casa siguen viviendo la misma cosa. Dios es un Dios real. Y es un Dios personal. Tu intimidad con Dios. Este milagro, Dios le dice a Abraham, si puedes contar las estrellas en tu mente, si puedes soñar en tu espíritu, así será el poder de tu reproducción. El apóstol Pablo retoma esto, y voy terminando en Romanos, en el capítulo 4, más de 2000 años después. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo recita para usted y para mí una vez más para estimular nuestra fe. Y quiero que lo leamos. Romanos capítulo 4, el versículo 8 dice de la siguiente manera, Romanos 4, 8 dice, bienaventurado el varón, aquel que el Señor no inculpa de pecado. Pero luego sigue diciendo en el versículo 3, porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. No me responda la pregunta, ¿cuánto usted está creyendo a Dios? Permítame decirle que esa fe no la vas a conseguir en el culto de acá. Esa fe vas a tener que conseguirla solas. Y no diciéndole a Dios, bendíceme, haz esto, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentarte. Mi oración es que podamos estar en el mismo centro de la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? No lo vamos a saber hasta que no estemos en esa intimidad con Dios. Dios va a empezar a revelarte
los secretos de Dios a través de su Espíritu en esa intimidad con Él, en ese momento hermoso con el Señor. Y también en Gálatas, Pablo lo vuelve a retomar y dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3, versículo 6, mire qué interesante. Pablo lo creyó, lo vivió, y eso no quiere decir que no van a venir dificultades. En medio de las dificultades, eso lo vivieron estos hombres de Dios, que aún en la misma muerte pudieron tener la mirada puesta en el Señor, como cuando estaban matando a Esteban, le estaban dando las pedradas, seguro ni la sentía, decía, yo veo el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden. Dice el capítulo 3, el versículo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo citando esto, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nos gustaría en un tiempo escuchar, Julián creyó a Dios, Maricruz creyó a Dios, Miguel creyó a Dios, póngale su nombre y entonces veremos una iglesia diferente. Entonces Sorotina verá a Dios a través de su pueblo, a través de su iglesia. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar. A veces hablamos de darle la gloria a Dios. Para poder darle la gloria a Dios Dios tiene que vivir en nuestras vidas de una manera visible. No son palabras, hermanos. No es cuántas veces repites. No es cuántas veces te declares sano. Tu palabra no va a cambiar nada si tu corazón y tu mente no están coordinados en esto. Si no tienes la experiencia, como la experiencia que vivió David. David no miraba al gigante ni miraba su tamaño. David miraba su experiencia en el Dios a quien había creído, haciendo cosas imposibles. Esto no lo pudieron ver los soldados. Esto no lo pueden ver la gente normal, ni los creyentes normales. Esto lo ven aquellos que viven en la presencia de Dios. Cada día. Él no vio a este gigante. Él solamente vio que este gigante había osado insultar a Dios. Y estaba tan seguro que le dijo, hoy mismo te mataré. Ni siquiera dudó, hoy mismo te mataré. Para mí eres un león o un oso, hoy mismo te mataré. ¿Por qué mataba a los osos? Porque cogían mis ovejitas. Nunca David se visualizó a él. ¿Por qué nosotros dudamos? Porque nos visualizamos a nosotros. Nuestra capacidad, lo que podemos hacer. ¿Quién te ha dicho que tú puedes hacer algo? ¿Quién te ha enseñado que tú puedes hacer algo? Es Dios. Pero Dios en su misericordia te usa a ti si te dejas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Esta es la fe que mueve montañas, que no se compra en el supermercado, que no se encuentra por ahí y que no viene tan fácilmente, que Dios la deja salir solamente cuando entras con fe, como aquella mujer con el flujo de sangre entre la multitud, casi imposible de llegar, le dijo, si tan solo tocare su manto. Si tan solo puedes entrar a esa intimidad con Dios, entonces verás su gloria. Y tu gloria, su gloria se manifestará en tu vida. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esta palabra? Perdón, hermanos.
en estos días y meses Dios ha estado tratando conmigo y sé que no soy el más fiel. Pero Dios me ha mostrado que yo no puedo cambiar su vida. Que yo no puedo cambiar a nadie. Que yo no puedo cambiar este pueblo. Que yo no puedo hacer que usted venga a orar. Que yo no puedo hacer que usted entre en su intimidad. Que solo puedo orar después de entrar yo. Y tal vez le pido perdón si he tratado de forzarlo, pero solo pierdo mi tiempo, solo Dios puede cambiar su vida. Solo Dios puede llevarte a esa experiencia personal. Solo Dios puede cambiar tu familia. Solo Dios puede darte fe. Solo Dios puede hacerte un hombre o una mujer diferente. Solo Dios puede, por tu oración, por tu búsqueda, salvar a tus hijos. Y lo que más me ha dolido es que veo que los papás no están muy interesados en sus hijos, le han entregado la responsabilidad a la escuela dominical. Permítame decirle que Dios no va a culpar a los maestros por tus hijos, te va a culpar a ti porque fue el que Dios te dio la responsabilidad. Pero por más que te lo diga, yo no puedo cambiar esa idea. Usted tiene que vivir esa experiencia con ese Dios en el que usted dice haber creído. Y que usted puede acercarse ahora confiadamente y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero conocerte. A veces cantamos estos cantos muy lindos, pero son solo cantos. Dios quiere que lo experimentes. Perdón, hermanos, que esto me quebranta mucho, pero la verdad es que yo sé que Dios va a pedirme cuentas y toda la verdad de Dios debo comunicártela. Y será tu responsabilidad la actitud que tomes. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y ora al Señor. Habla al Señor. Él es el dueño de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu negocio, de tu plata, de todo lo que tienes. Pero ¿realmente lo has creído? ¿Lo vives? No va a ser fácil, hermano. Yo te insto a pasar tiempo con Dios, en tu intimidad, ahí a solas con Dios. Búscale, dile como dijo Jacob: no te dejaré, Señor. No dejaré de buscarte hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no te reveles a mi vida claramente. Quiero experimentarte como te experimentó David. Quiero experimentarte, Señor. No quiero verte como un Dios lógico. Para poder entender la fe, que es la certeza de lo que se espera, pero también la convicción de lo que no vemos. Dios quiere que mires como quiso que miraran los discípulos. No que mires el trigo que acaba de nacer, que lo sueñes, que lo visualices ya maduro para cosecharlo. Y el trigo son las almas, son tus vecinos, esta ciudad, es este pueblo, es este país, es el mundo que perece sin Cristo. Y nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo y aquí estamos, pasivos. Dios no va a enviar sus ángeles para salvar al mundo, te ha enviado a ti y me ha enviado a mí. Es hora, hermanos, que veamos esos montes moverse.
No que lo repitas, sino que lo veas y con autoridad hagas que se mueva. Yo no sé cuál es tu monte. Tal vez es tu familia, tal vez son tus amigos, tal vez es tu barrio, tal vez es tu negocio, tal vez es una enfermedad. Yo no sé qué. Deja que la gloria del Señor fluya. Gracias te damos, Jesús. Te pido perdón, oh Dios, como pastor, por esta iglesia, Señor. Porque tú nos has dado mucho. Y yo sé que mucho nos vas a demandar. Porque tú nos has bendecido en lo material. Pero Señor, queremos que también lo hagas mayormente en lo espiritual. Que repose sobre esta iglesia una doble unción de tu Espíritu, Señor. No para que nos sintamos orgullosos ni mejores que nadie, sino para que el mundo te vea a ti a través de cada uno de nosotros por el accionar. Derrama, Señor, un deseo de buscarte, un deseo de estar en tu presencia. Yo quiero que oremos juntos. Si usted siente hacerlo, no lo haga porque yo lo digo. Si usted quiere comprometerse con el Señor, dé un paso de fe. No lo haga si no siente hacerlo. No lo haga porque los demás le están viendo. Como dice el curso de INSI, hágalo delante del Señor. Venga aquí al frente y oremos juntos. Oremos por la iglesia, oremos por esta ciudad, pero comience orando por su vida. Dile, Señor, yo me presento delante de ti. Yo no sé cómo hacerlo, por eso quiero estar en tu presencia. Por eso quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero experimentarte, Dios. Y no importa si me cuesta meses, años, Señor, no voy a dejarte hasta que tú lo hagas. Me bendiga. Soy tu hijo, el Espíritu Santo está en mí. La palabra dice, el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Deja que esos ríos hable con el Señor. Yo sé que el tiempo se ha ido. El tiempo es de Dios. Habla con el Señor. Pídele perdón. Pidámosle perdón como iglesia, hermanos. Pidámosle perdón como iglesia. A mí no me preocupa lo que usted piense de mí, lo que usted vea en mí. A mí solamente me preocupa lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo no pedí venir a este lugar. Estoy aquí haciendo su voluntad. Y yo quiero que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tu hogar, que Dios rescate. ¿Cuánta gente se ha ido después de la pandemia, se quedaron fuera? ¿A cuántos has buscado? ¿A cuántos has ido a llamarle? ¿A cuántos le estás compartiendo? ¿Por cuántos estás orando? Comienza orando por ti. Oremos al Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Yo no puedo hacer nada por ti, solo orar. Pero tú puedes hacer mucho. Búscale. Búscale. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Fluye, Dios, en cada corazón de estos amados hermanos que están aquí delante de ti hoy. Y que nos comprometemos contigo, Señor, con tu ayuda. Necesitamos, Señor, ver
una iglesia diferente, una iglesia en las calles, Señor, que comparte tu gloria con los que no te conocen. Una iglesia humilde, Dios, que no se jacta, porque entendemos que es tu gracia, es tu misericordia. Nada merecemos. Estábamos perdidos y tú nos rescataste para que el mundo te conozca a través de nosotros y que podamos decir, como dijo Jesús: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del... No es para que te jactes, es para que compartas con tu Jerusalén, con tu Judea, con tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios levanta un equipo de oración, un equipo de búsqueda. Gracias. Gracias, Señor. Somos seres emocionales, Dios, y no podemos deshacernos de las emociones. Las emociones son importantes. Tú las pusiste en nuestro ser.